Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos una lección maravillosa a estudiar juntos este sábado, entonces nos gustaría empezar con una oración en silencio. Amén. El título de la lección es La escalera vinculante. Es un título muy interesante. Vamos a hablar de símbolos y vamos a hablar de cosas conocidas, pero al mismo tiempo cosas muy importantes, conocida, desconocida, conectada con el plan de salvación. Nos gustaría ver juntos aquí la estructura de esta lección. La escalera vinculante. Tenemos un testimonio para introducción que es muy interesante. Tenemos solo la primera parte de este testimonio. La segunda parte prácticamente vamos a estudiar juntos cuando consideramos los testimonios para meditación, pero vamos a parar un poco en la introducción. Jesús es la escalera hasta el cielo y Dios nos invita a subir por ella, pero no podemos hacerlo mientras estamos cargados de los tesoros terrenales. Muy interesante, una introducción. Creo que para nuestra visita a nuestros hermanos va a ser algo espantoso, algo interesante. Pero vamos a ver aquí el primer título o subtítulo, el primer subtítulo, perdón, la visión de la escalera. Como siempre en esas lecciones, en el principio tenemos una introducción hasta el tema y tenemos una visión en el Antiguo Testamento. Pero no vamos a parar solo en la visión, en la conexión simbólica a esta visión, pero vamos más adelante. Aquí vamos a ver un segundo subtítulo que habla de los ángeles ascendiendo y descendiendo. Después entramos en un tercer subtítulo, un tercer tema interesante, la escalera de Pedro. Y como siempre en nuestras lecciones, en el fin de la lección, entramos en la aplicación práctica de la teoría. Aquí igual vamos a ver la última parte de la lección donde consideramos cómo prácticamente vamos a subir en esta escalera o cómo prácticamente vamos a crecer espiritualmente. Por eso siempre debemos dejar un tiempo para las últimas preguntas. El último subtítulo 4 es cómo ascender la escalera. Entonces aquí vamos a poner nuestra máxima atención para que nuestros visitantes, hermanos, hermanas y participantes en la escuela sabática puedan recibir una bendición especial entendiendo y considerando este tema tan importante. Bueno, con la ayuda del Señor regresamos en la primera pregunta y la primera pregunta dice: ¿en qué visión encontramos la escalera conectando la tierra al cielo? Y gracias a Dios, juntos con nosotros está nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel, en nuestro estudio, y nos gustaría estudiar esta lección juntos y nos gustaría, como siempre, invitar nuestra visita para su primera opinión. Esta lección tiene como estructura interna un primer nivel de elemento histórico propiamente.
en referencia estricta al Antiguo Testamento y después ya toma una proyección tanto de cumplimiento como de dimensión espiritual. Pero en este primer elemento sería el punto de partida que debe entenderse correctamente la historia a fin de que todos los estudiantes puedan seguir la dinámica en el que el tema de la escuela sabática está desarrollado. Bien, el protagonista principal en esta escena de Génesis 28 es Jacob. Jacob, conocemos, su nombre significa suplantador, engañador, y de hecho dio honor a su nombre porque no solamente usurpó la personalidad de su hermano, no solamente engañó a su padre deliberadamente, sino que además usó inclusive el nombre de Dios para dejar a un lado cualquier tipo de sospecha. Así que nos encontramos con un hombre que premeditadamente se había lanzado en un descenso precipitado hacia la desgracia propia. Y ahora en esta situación, él debe huir. Y habiendo huido y encontrándose totalmente alejado de cualquier persona que pudiera protegerlo, ayudarlo o darle un apoyo afectivo, sintió que también Dios le había abandonado. Y justamente en ese momento se produce esta hermosa visión. Es una visión que muestra el amor perdonador de Dios, es una visión que muestra cómo la divinidad condesciende con la humanidad, cómo toma la iniciativa de búsqueda y de mejora del caído, en este caso Jacob, y por esa razón esta visión es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos que tener nuestra visión de la escalera. Todos tenemos que establecer ese vínculo entre la tierra y el cielo para poder elevarnos sobre nuestro propio pasado, para pasar por encima de nuestros propios defectos y tendencias, y únicamente a través de Cristo, entonces, que está en la cima de la escalera, poder orientar hacia adelante y hacia arriba nuestras vidas. Pero además tenemos otros elementos en la visión que están en constante movimiento y que mantienen la vinculación entre el cielo, la tierra y viceversa, y esos son los ángeles. Así que nos encontramos con un grupo de seres creados que están sirviendo al ser humano para facilitar su contacto con la divinidad, para ayudar a que ese proceso se lleve a término. Así que esta primera pregunta debemos entrar en detalles fundamentales. Uno, el personaje Jacob. Es decir, debemos personalizarlo de tal manera que cada uno de nosotros se sienta ese Jacob. Dos, nuestra relación con Dios, porque Cristo simboliza la escalera. Tres, la forma en que Dios provee e interviene para que nosotros no perdamos nuestro destino en la vida. Cuatro, la forma en que a pesar del medio nosotros podemos estar en estrecha relación con Dios. A pesar de, el Señor promete estar con nosotros. Así que en este primer punto de la lección debemos personalizarla para que de esa manera vayamos avanzando, individualizando la lección pregunta por pregunta. Qué bueno, muchísimas gracias, Raquel. Entendemos que el tema de la escalera es muy grande. Tenemos muchos ejemplos, muchos símbolos semejantes en la Biblia. Y debemos entender que en la misma historia de Jacob tenemos y podemos escudriñar muchas cosas. Podemos, por ejemplo, recordarnos que cuando
él se acostó, él puso una roca como almohada. Entonces la roca sabemos que es un símbolo de Jesús. También tenemos también la idea de regreso, porque regresando en el camino de regreso también se encuentra él con el ángel de la bendición. Bueno, hay muchas cosas que se puede juntar en esta lección, pero queremos avanzar adelante. Muchas gracias por esta introducción también histórica, el desarrollo de la historia de Jacob y todo lo que ha sucedido. Entonces, tenemos varios testimonios que comprueban todo eso, pero con la ayuda del Señor usted puede estudiar, leer esos testimonios. Ahora, con la ayuda del Señor, queremos entrar en la segunda pregunta. ¿En qué ocasión en el Nuevo Testamento se refiere Jesús a la mística escalera? Vamos a ver, Juan 1:51. Bien, si en la primera pregunta teníamos el aspecto inicial, literal e histórico, en esta segunda pregunta ya estamos ahora transportados al Nuevo Testamento y tenemos a Jesús en persona sobre la tierra, mientras que en la visión de Génesis lo teníamos encima, en la altura de la escalera. Ahora Él desciende a la tierra, donde estaba la base de la escalera. Y eso es realmente significativo en el contexto también en que Jesús a Natanael. Y entonces le dijo claramente, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que Jesús se convirtió en ese elemento de conexión entre el gran abismo entre el cielo y la tierra. Por eso su propio cuerpo, su muerte en la cruz, se convertía en esa escalera que iba a conectar el hombre con la divinidad. Y de hecho, cuando él expresó esta declaración a Natanael, Natanael solo pudo decir, Él es el Hijo de Dios. Muy interesante, muy bien. Sí, me gustaría mencionar también algo del testimonio. Y aquí tenemos el segundo testimonio que dice, la escalera misma que se lo mostró en su sueño fue la misma al cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor, de aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces entendemos que en la escalera tenemos un símbolo muy importante, muy grande. No es solo una escalera que conecta literalmente la tierra con el cielo, porque eso no tiene mucho sentido. Los ángeles no necesitan una escalera para que ellos suben y bajan. Ellos tienen sus alas y ellos tienen otras maneras de transportación. Pero eso es un símbolo muy importante para nosotros, para entender que esta escalera es importante para la humanidad. En Cristo tenemos la única oportunidad a conectarnos o reconectarnos con los seres celestiales, con el cielo. Y por eso se refiere el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él, sí, esta conexión está reestablecida. Los ángeles se van a conectar con los hombres con los ángeles. La familia celestial entra en conexión, una relación muy estrecha con la humanidad. Y todo eso por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. También aquí entramos ahora en el próximo subtítulo, los ángeles ascendiendo y descendiendo
prácticamente con una introducción ya tenemos este tema en la pregunta de que estudiamos o en el testimonio que estudiemos. Pero ahora entramos en la tercera pregunta. ¿Cuál es la misión de los ángeles ascendiendo y descendiendo la escalera? ¿O qué es la misión de los ángeles en el plan de salvación? Es muy importante a entender esta parte porque los ángeles tienen una función muy importante en la vida de Cristo también, en su misión en la tierra, en los milagros que prácticamente Él hizo, los ángeles los ayudaron, y también los milagros que hicieron los apóstoles, también fueron, producidos prácticamente por la ayuda o con la ayuda de los ángeles. Pero vamos a ver ahora los versículos y testimonios que tenemos y queremos escuchar también nuestra querida hermana Raquel. Bien, si tenemos a Cristo obrando en favor del ser humano desde el cielo, en la primera pregunta. Tenemos en la segunda pregunta el Jesús mismo en la tierra, también obrando en favor de la humanidad. Ahora, este tercer nivel de ayuda son los ángeles. Y de acuerdo a las citas que tenemos, estos están en nuestro servicio. Ellos tienen el propósito fundamental de protegernos, guiarnos, cuidarnos y acompañarnos. Están a nuestra disposición. Y realmente es muy importante considerar que esta lección, de hecho, presenta todo un proceso cómo podemos restablecer nuestra relación con Dios una vez perdida. En la primera pregunta se nos hablaba, Jacob siente arrepentimiento, el Señor le muestra que hay esperanza. Cuando hemos cometido pecados, errores en nuestra vida, hay esperanza, hermanos. Este mensaje tiene que quedar claro en la lección para todos los presentes. Todos podemos mirar hacia arriba desde nuestra desgracia, desde la miseria del abismo donde nos podemos encontrar y ver esa luz luminosa que nos eleva, que nos promueve a ir hacia arriba donde Cristo está en la cima. Pero si por eso no fuera suficiente, Dios no solamente se coloca en una forma alejada, distante de nosotros, Él desciende la escalera y entonces viene a esta tierra para darnos ejemplo como ser humano. Y aún eso no es suficiente. Él hace que los ángeles estén constantemente en contacto entre el ser humano y el cielo, facilitando, colaborando y sirviendo. Muchas gracias. Aquí tenemos el primer testimonio que dice: los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión, ayudarán a toda alma que quiere ascender hasta el más elevado cielo. Entendemos, hermanos y hermanas, que tenemos una ayuda sobrenatural, no solo en la presencia del Espíritu Santo, en nuestro Señor Jesucristo como nuestro ayudante, como nuestro abogado, como nuestro sustituto en el cielo, pero tenemos una ayuda de parte de los ángeles. Como dice el versículo, todos esos espíritus son espíritus de servicio, de servir. Ellos también en Apocalipsis tenemos un otro versículo donde el profeta se arrodilló delante del ángel. El ángel dije: no, levántate, yo soy solo un colaborador, un servidor. Entonces debemos adorar a Dios, no a los ángeles. Pero los ángeles existen, ellos son presentes, son invisibles, lamentablemente, o quizá Dios tiene un propósito con eso que no lo vemos, pero debemos entender que la presencia de los ángeles es sumamente importante en este plan de salvación. El otro testimonio también, una línea muy importante: los ángeles de Dios están ascendiendo y levantando las oraciones
de los ministerios y angustiados al Padre Celestial. Entonces, entendemos que no solo que ayudan de una forma sobrenatural en nuestra vida, pero también en la vida espiritual, en la transmisión de las oraciones, los ángeles también hacen un trabajo sumamente importante. Con la ayuda del Señor queremos continuar en nuestra lección y aquí llegamos en el próximo subtítulo, la escalera de Pedro. Vamos ahora a ver cómo esta escalera no solo es una conexión real con el cielo, con los ángeles, con los seres celestiales y la humanidad, pero también tiene un otro significado. Vamos a ver pregunta número 4. ¿Qué ilustración presenta el apóstol Pedro acerca del progreso cristiano al ascender la escalera peldaño tras peldaño? Vamos a ver cómo se relaciona ahora esta visión o este sueño en una forma más práctica en nuestra vida espiritual diaria, en el crecimiento espiritual diario. Sí, hermana Raquel. Gracias. Ahora hemos llegado justamente al punto central de la lección, puesto que habiendo pasado por el elemento histórico, profético y también su cumplimiento literal, ahora estamos justamente en la cuarta pregunta, donde tenemos la proyección espiritual también de los peldaños de la escalera. Así que cada uno de los escalones de esta escalera implican un avance, un progreso, un ir hacia adelante. Y el apóstol Pedro los describe. O sea que el primer peldaño que nosotros tenemos claramente predicho es la fe. El segundo es la virtud. Sigue la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios, el amor fraternal y la caridad. Cada uno de estos pasos, hermanos, sería bueno que también establecieran su paralelismo con el fruto del Espíritu, porque encontrarán muy interesantes los paralelismos que pueden constatar. Así que, 1. La escalera no es para subir de una vez, sino que la escalera espiritual, nuestro progreso de hacia adelante y hacia arriba, exige diligencia, exige perseverancia, exige constancia y exige dinámica de vida. Es decir, cada uno de nosotros no podemos estar hoy donde estábamos ayer. Eso significa que nuestra vida es tan breve que ningún día puede ser cerrado con balance negativo. Tenemos que pedirle a Dios terminar siempre con un balance positivo. ¿Eso qué quiere decir? Eliminando elementos incorrectos o nefastos de nuestro carácter, hábitos, comportamientos, vida o asuntos del pasado que tenemos que resolver, y ahora sí, colocando en su lugar los elementos claramente positivos, claramente benéficos. Así que este elemento debemos enfatizarlo especialmente en la lección. Deben definirse los términos como fe, como virtud, como ciencia, como templanza, como paciencia, temor de Dios, amor fraternal y caridad. Debe haber una comprensión de estos términos. Y darle la tarea a cada uno que en sábado se hagan una lista y vean, y cada uno puede comprobar en qué nivel de la escalera está. Porque si no tiene dominio propio, ¿qué es lo que ocurre? Que ni siquiera ha llegado al cuarto peldaño de la escalera. Si no tiene conocimiento, no tiene sabiduría de la auténtica verdad en Dios, ¿qué pasa? No está ni en el tercer escalón. Así que, hermanos, esta pregunta tenemos que enfatizarla y profundizarla muchísimo, para que todos se examinen los presentes y sepan
cada uno de nosotros, en qué escalón, en qué peldaño de la escalera estamos. Muchísimas gracias, muy interesante a los peldaños y nuestro crecimiento espiritual. Bueno, podemos decir que la fe, que la sabiduría y también la temperancia también es un progreso en nuestra vida, pero es muy interesante el símbolo como Pedro está usando esas virtudes. Y sí podemos encontrar una relación estrecha porque, por ejemplo, si no tenemos conocimiento, si no tenemos la temperancia, si no tenemos paciencia, mucho más difícil vamos a alcanzar el amor divino. Entonces, hay una relación progresiva en esos versículos, pero también debemos entender que el crecimiento espiritual no es que se termina toda la plenitud de la temperanza y después vamos a la paciencia, pero es un progresivo crecimiento en todas las virtudes que está en esta lista de apóstol Pedro. Pero sí me gustaría que nos paramos un momento aquí este testimonio, el segundo testimonio. Estas palabras están llenas de instrucción y dan la nota tónica de la victoria. El apóstol presenta a los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios, en el cual ascensión no debe haber detenciones. Y eso es muy interesante. No podemos decir que ya subimos a la primer paso, ya subimos al segundo y entonces ya no necesito más temperancia, no necesito más paciencia. En contrario, en el crecimiento de esta escalera no debemos detenernos. No hay fin, toda la vida y también después de la resurrección también vamos a seguir avanzando por la gracia de nuestro Señor. Vamos ahora en la próximo subtítulo, cómo ascender la escalera. Vamos a ver prácticamente cómo ahora esta verdad se aplica en nuestra vida y ojalá practicamos esta lección porque es muy importante nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que muchas veces la gente se queda como aburridos en la iglesia. Muchas veces la gente empieza a pensar o tener dudas, ¿es eso la verdad o no es la verdad? ¿Por qué? Porque ellos no están notando un progreso espiritual en su vida. Si tenemos un progreso, una realización espiritual, nos vamos a sentir feliz. Nuestras necesidades vamos a estar llenas, cumplidas. Vamos a tener un avance espiritual, un espíritu alegre, una alegría en Cristo. Por eso el tema del crecimiento cristiano es fundamental para todos nuestros miembros interesados. Vamos ahora en la pregunta número 5. ¿Cómo puede ascenderse en la escalera con seguridad y progresivamente? Tenemos varios versículos aquí y sí nos gustaría escuchar la opinión de nuestra querida hermana Raquel. Esta lección realmente es fascinante. Y es fascinante por el hecho de que nos presenta la vida del cristiano, la vida de cada uno de nosotros como una dinámica de progreso, como un avance constante, como una proyección de futuro hacia lo más grandioso y más excelso que un ser humano puede perseguir. Entonces veamos el paralelo que el apóstol Pablo recibió del Señor.
Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, más uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hermanos, ¿por qué sentimos a veces que nuestra vida cristiana es un fracaso? Porque no tenemos metas. No nos hemos fijado un objetivo. No hemos aceptado el desafío de Dios de correr con su ayuda para obtener esa meta que Él nos ha puesto. Y como no tenemos meta, como no tenemos objetivo, como no tenemos algo excelso a lo cual aferrarnos o perseguir, entonces simplemente perdemos nuestro tiempo, divagamos, damos vueltas sobre el mismo punto y no se produce ningún avance. Y si no avanzamos, estamos retrocediendo. Y si nos estamos deteniendo, también estamos retrocediendo. Así que, primer elemento básico, tenemos que tener objetivo. Nuestro objetivo debe ser estar con Jesús un día en el cielo, hermanos. El objetivo debe estar claramente fijado en nuestra mente y tenemos que apelar a los alumnos de la escuela sabática y preguntar a varios, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es la razón por la cual están donde están? ¿Y qué es lo que quieren obtener? Así que cuando tenemos un proyecto en nuestra vida y nuestra primera prioridad es la salvación, la Biblia nos dice, la obtendremos. ¿Por qué? Porque nos abstendremos y dejaremos a un lado todo, absolutamente todo, lo que pueda impedir alcanzar el objetivo. Y de hecho, este es el proceso de avance. De esta manera subimos de un peldaño a otro, porque estamos en dinamismo, estamos en movimiento. Y lo hacemos considerando la motivación del Señor Jesús en nuestras vidas. El principio del servicio, el principio de la fidelidad y el amor debe orientar todo nuestro peregrinaje hacia adelante, hacia arriba y hacia el cielo. Muchísimas gracias, muy interesante. Aquí tenemos un otro testimonio interesante, es prácticamente el segundo testimonio. No, es el primero después de los versículos bíblicos. Al empezar, no se tendrá presente todos estos pasos sucesivos, ni se lo contará, pero fijando la mirada en Jesús y teniendo solo en vista la gloria de Dios, progresaréis. Es interesante este testimonio. Debemos entender cómo es el proceso del crecimiento, cómo podemos crecer espiritualmente. No es que nos fijamos a las calidades y decimos, vamos, ahora voy a luchar para la temperancia, por ejemplo. Vamos, temperancia y temperancia y temperancia. No vamos a, o mejor decir de este modo, vamos a encontrar qué falta grande de temperancia tenemos. Entonces la única forma que podemos avanzar de verdad espiritualmente es mirar a Jesús, meditar de Jesús, leer de Jesús, pensar de Jesús, separar nuestra mente de la información que viene del mundo, la información de las películas, de las novelas y todo eso que separa nuestra mente de Jesús. Perdón. Más nos fijamos a Cristo, más nos olvidamos de nuestras debilidades y más progresamos de una forma milagrosa, de una forma innotable para nosotros. Es notable para nuestro próximo, para la gente que está alrededor de nosotros. Pero nosotros mismos continuamos a sentir una necesidad, una debilidad. Continuamos a sentir la necesidad absoluta de la presencia de Cristo en nuestra vida.
así como apóstol Pablo también dice, cada día muero, y también para mí morir es ganancia, y vivir es vivir con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar adelante y nos gustaría pasar ahora a la próxima pregunta, pregunta número 6. Y Raquel, si no puedes presentar la pregunta. Esta pregunta es muy interesante porque ya hemos considerado cuáles son los peldaños, cuáles son los pasos que hay que seguir. El apóstol Pedro nos lo presentaba claramente. Ahora, sin embargo, cuando nos encontramos en el proceso de ascenso, la pregunta dice, ¿hay algún riesgo? ¿Sí lo hay? Obviamente sí. Entonces, ¿en qué consiste el riesgo? ¿Qué tipo de riesgos podemos tener? De acuerdo a los versículos. 1, nuestro pasado. El pasado nos detiene, el pasado nos coarta el avanzar, nos fija a nuestro pasado. Y hermanos, eso es fundamental que lo entendamos para progresar espiritualmente. El pasado debe quedar atrás y debemos extendernos hacia el futuro. Ese es un elemento. ¿Cuál es el segundo elemento de riesgo que también el apóstol Pablo nos presenta? Es olvidarnos del objetivo. ¿Por qué estamos subiendo la escalera? ¿Qué es lo que hay al final de la escalera? Es decir, perder la razón o la identidad de nuestra fe. Ese es otro elemento muy arriesgado. Otro tercer riesgo es creer que somos perfectos, que estamos bien ya, que ya hemos alcanzado la cima de la escalera, que mejor que nosotros no hay. Esos son los 3 riesgos que nos presenta Filipenses 3, 13 al 14, pero todavía hay más riesgos. Hay otro cuarto riesgo en Mateo 26, 41, cuando en nuestro proceso de crecimiento dejamos a un lado la oración. Dejamos a un lado el meditar, el estudiar la palabra de Dios. Entonces somos más proclives a caer en la tentación, más débiles espiritualmente. Y entonces nuestros instintos naturales toman preeminencia. Así que esos son 2 riesgos más para añadir. Y en la próxima cita tenemos todavía otro riesgo más. Es toda la circunstancia ambiental que nos rodea. Porque si nosotros nos conducimos como que no hubiera peligro, como que Satanás no nos acecha, ni nos acosa, entonces entramos en un proceso de hipervaloración de nosotros mismos. Y obviamente estamos en un camino errado. Así que esos riesgos debemos indicarlos en la lección, querido hermano y hermana que vas a enseñar la lección, porque influyen en una forma directa o indirecta en cada uno de nosotros que estamos en ese ascenso a la escalera. Qué bueno, interesante, muchas gracias. Debemos entender que el peligro más grande de todos es empezar a pensar que nuestra salvación depende de este modo de subir una escalera. Que significa que vamos a poner el énfasis de la salvación en las obras, en la santificación. Y sabemos que no es así. La salvación se recibe por nuestro Señor Jesucristo. La santificación y subir a la escalera es un resultado de recibir esta salvación, de recibir el Espíritu de Cristo, como se hizo también, Raquel, tú hiciste una buena comparación. ¿No recordaste que prácticamente los esclavones de esa escalera no son muy diferentes de los frutos del Espíritu Santo? Entonces, por el bautismo del Espíritu Santo recibimos estas calidades y subimos esta escalera espiritual, y no por ejercicio
de meditación y de hacer cosas que pensamos que nos va a llevar más cerca de Dios, como algunas otras religiones, por ejemplo, están predicando. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a la última, séptima pregunta, y eso es: ¿por qué es tan importante alcanzar la cima de la escalera y ser victorioso? Vamos a ver también un símbolo muy interesante, y nos gustaría escuchar la opinión de nuestra querida hermana Raquel. La lección es tan positiva. La lección es, comunica tanta esperanza, tanto positivismo, que debemos también pasarlo, transferirlo a los alumnos de la escuela sabática. Entonces, ¿por qué es tan importante alcanzarla? O dicho de otra manera, podemos alcanzar la cima. Es posible, es real, es auténtico. Pero aquí tenemos varios secretos para alcanzar la cima de la escalera donde está la victoria. Entonces, un secreto fundamental es la perseverancia. No hoy sí, mañana no y pasado veremos. Ser perseverantes es una prueba de equilibrio espiritual, de madurez espiritual. Así que tenemos que pedirle a Dios no cansarnos en el ascenso, sino que permanecer, y Él nos va a ayudar. Recuerden, hermanos, que los ángeles están ascendiendo y subiendo, bajando todo el tiempo. Ellos nos van a ayudar a perseverar, nos van a ayudar a que no se aflojen nuestras piernas, en sentido espiritualmente hablando. Así que la perseverancia es la primera clave. Segundo elemento fundamental como clave: tenemos que abandonar el pecado en nuestras vidas. No podemos subir la escalera con la carga del pecado de nuestras vidas. No es posible. Así que le tenemos que confesar al Señor Jesús todo lo que ha ocurrido en nuestro diario vivir, todo aquello que nos separa, todo lo que es un obstáculo para alcanzar la victoria. Segundo secreto, tercera clave que nos damos aquí: hay que hacerlo con paciencia. No todos vamos a la misma velocidad, pero todos tenemos que ir. Y eso es importante, porque ya el Señor a todos nos ha puesto una carrera. Él sabe hasta dónde podemos alcanzar. Él sabe cuál es nuestro límite. Así que, aunque haya momentos en que podemos flaquear, podemos sentirnos débiles, hay que clamar al Señor, mirar a la cima de la escalera y decir: Señor, ayúdame a llegar a ti. Ayúdame a que tu imagen se desarrolle en mi carácter, a que deje a un lado todo lo que es diferente a ti. Y el Señor nos va a ayudar a llegar, hermanos. Muchísimas gracias, interesante. Sí me gustaría también considerar este testimonio, y especialmente la primera parte: jamás podréis lograr un buen carácter por el mero hecho de desearlo. Solo podrá ser obtenido con esfuerzo. Es interesante, queridos hermanos y hermanas, que aquí no se habla de la salvación, pero sí se habla de alcanzar un carácter. Se habla de obtener una victoria sobre debilidades que tenemos: debilidad del apetito, debilidades de la temperancia, debilidades que tienen que ver con nuestras palabras, expresiones, comportamiento, nuestro conocimiento. Todo está relacionado con un poco de sacrificio. ¿En qué sentido? En el sentido de nuestro tiempo, en el sentido de dedicación, en el sentido de una restricción que debemos nosotros ponernos por ejemplo, mantener nuestra vida en el rumbo de la bendición, en el rumbo del normal y en el rumbo de lo saludable.
me recuerdo una historia de un señor que tenía problemas de alcohol. Entonces todos sus bienes fueron perdidos por eso, su familia sufría mucho, los niños, la esposa. Él estaba al punto de perder su trabajo cuando él escuchó el Evangelio, entonces empezó a cambiar su vida. Pero los amigos de él no creían que él de verdad tiene vencido esta debilidad del alcohol. Entonces pensaban que es un momento, que es una influencia sentimental, pero no un cambio fundamental. Por lo tanto, un día regresando en su casa, el Señor vio en el mismo camino, muy cerca del camino, una botella de alcohol muy caro. Entonces sabemos que la historia dice que los amigos ponieron esta botella ahí para tentarlo y para ver si él realmente está libre de esta esclavitud o no. Es interesante en que el hombre paró, miró la botella que estaba brillando en el sol, reflejando la luz del sol, y por supuesto fue tentado. Y una lucha tomó lugar en su corazón. Él se acercó de la botella, entonces empezó a hablarla y dice: tú, alcohol, me estabas esclavizando de toda mi vida y destruiste toda mi familia, pero ahora yo tengo la fuerza de vencerte. Y dándole una patada, destruyó la botella. Entonces salieron los amigos de los bosques allá escondidos, felicitándolo. Ellos podían comprobar que eso fue la victoria determinada, final, que este hombre tenía, pero no con su propia fuerza, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo ese testimonio dice que nosotros debemos colaborar con el Espíritu Santo. Solo un deseo, solo un sueño de cambiar nuestro carácter no es suficiente. Y quizá ahí fallamos nosotros. Claro, hay otro problema también, que otros están intentando cambiar su carácter solo por sus esfuerzos personales y se olvidan de los méritos de Cristo y de la gracia. Bueno, aquí tenemos el testimonio de la meditación y es prácticamente la continuación del testimonio que tenemos como introducción de la lección. Y si nos gustaría escuchar la lectura, si hermana Raquel nos puedes ayudar. Cristo puede salvar hasta lo último a todos los que vienen a Él. El que viene a Jesús coloca los pies en una escalera que va de la tierra al cielo. Enseñe con la pluma y la voz que Dios está encima de la escalera. Los brillantes rayos de su gloria brillan en cada peldaño. Está mirando con bondad a todos los que ascienden penosamente, dispuesto a enviarles ayuda divina, cuando la mano parece aflojar y tiemblan los pies. Sí, diga esto, dígalo, con palabras que ablanden el corazón, que nadie que persevere subiendo por la escalera fracasará en su entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que creen en Cristo nunca perecerán, ni nadie los arrebatará de su mano. Amén. Qué bueno, ese testimonio es prácticamente un punto muy central, muy importante, muy animante en lo mismo tiempo. Queridos hermanos y hermanas, no tenemos nada que temer. Si nosotros estamos con Cristo,
O si Cristo está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Entonces la lucha prácticamente es no separarnos de Cristo. Debemos siempre poner nuestros ojos en Él. Debemos dedicar todo nuestro tiempo libre a estudiar su palabra, meditar a Él, visitar a la iglesia y también participar en los servicios que ofrece la iglesia, participar en los proyectos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se da para nuestro provecho personal. No, el Espíritu Santo viene porque nosotros estamos sirviendo a los demás, a los otros. Entonces, más servimos, más servicios ofrecemos a la humanidad, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, más poder vamos a recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo y nos vamos a olvidar totalmente de ¿qué? De nuestras debilidades, de nuestras faltas, errores y pecados, y ojalá un día despertemos también en el reino celestial, en la perfección absoluta, cubierto por la justicia de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga. ¿Algunas palabras, hermana Raquel, para conclusión de la lección? Bueno, yo realmente estoy muy emocionada con esta lección. Me siento muy motivada y solo puedo decir hacia adelante y hacia arriba con Cristo. Amén, amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Un feliz sábado. Saludos a todos los hermanos en las iglesias donde están. Y si no tienen iglesias, están miembros aislados, no se preocupen, ya la lección dice, los ángeles celestiales están con ustedes. Ellos están sirviendo, ellos están protegiéndolos. También no se olviden a pasar la voz de la existencia de esta página, de las lecciones de la escuela sabática, porque todos necesitamos conjuntos entender estas verdades importantes. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz sábado. Amén. Amén.